El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que parecía gritar peligro. Elena corría. Corría como nunca había corrido en su vida. Sus pies descalzos sangraban en el camino de tierra polvorienta, pero ella no sentía dolor. En sus brazos cargaba dos pequeños cuerpos calientes, Natán y Laura, sus gemelos de apenas 4 años, aferrados a su cuello con la fuerza del miedo. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Las lágrimas corrían por su rostro sucio de polvo, pero no tenía tiempo para limpiarlas. No tenía tiempo para nada. Solo necesitaba huir, huir de él, huir de la traición, huir de la amenaza de perder a sus hijos para siempre. «Mamá, tengo miedo», gimió Laura, su voz finita temblando. «Lo sé, mija, lo sé», Elena susurró, apretando a los dos contra su pecho. «Pero tu mamá los va a proteger, te lo prometo». Pero ella no sabía cómo, no sabía hacia dónde iba. No tenía plan, no tenía destino, solo sabía que no podía parar. Y entonces, sucedió. El cielo, que ya estaba oscuro por las nubes pesadas de la tarde, se oscureció aún más. Una sombra enorme, imposible, cubrió todo el camino. Elena se detuvo de golpe, jadeando, y miró hacia arriba. Su sangre se heló. Volando en círculos lentos, majestuosos, había un águila. Pero no era un águila común, era gigantesca. Sus alas abiertas parecían cubrir todo el cielo. Sus plumas brillaban en tonos café y dorado, incluso con la poca luz. Y sus ojos fijos en ella, penetrantes, como si pudieran ver a través de su alma. El águila soltó un grito agudo, resonando por las montañas alrededor, un sonido que erizó cada cabello en el cuerpo de Elena. Natán y Laura dejaron de llorar. Fijaron sus ojitos bien abiertos en la criatura sobre ellos. «Mamá, ¿qué es eso?», Natán susurró, maravillado. Elena no podía responder. No podía ni respirar bien. El águila descendió más, volando tan bajo que Elena sintió el viento de sus alas golpeando su cara. El sonido era ensordecedor. El pájaro giró sobre ellos, y luego voló en línea recta hacia una dirección específica, y se detuvo. Se posó en una roca distante. Giró la cabeza y miró directamente a Elena, como si estuviera esperando, como si estuviera llamando. Elena sintió algo inexplicable moverse dentro de su pecho. Un escalofrío, una certeza extraña. Esa águila no estaba ahí por casualidad. Lo sabía, lo sentía en el fondo de su alma. «Mamá, ¿para dónde vamos?», Laura preguntó, apretando su carita contra el hombro de su madre. Elena miró hacia atrás. El camino vacío, el pueblito que dejó atrás ya no existía más para ella. No había regreso, no había casa, no había nada, solo había esa águila y un camino desconocido. Elena respiró profundo, limpió las lágrimas con el dorso de su mano y comenzó a caminar hacia el águila, hacia lo desconocido, hacia algo que aún no sabía, pero que cambiaría todo, porque a veces, cuando la vida nos arroja al fondo del pozo, es desde ahí que encontramos las alas para volar. Y esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, pero que, guiada por una fuerza misteriosa, encontró mucho más de lo que jamás soñó. Si tu corazón ya está apretado ahora mismo, si algo dentro de ti ya está temblando con esta historia, entonces necesitas quedarte hasta el final, porque lo que esa águila estaba a punto de revelarle a Elena te va a dejar sin palabras. Y si quieres seguir historias reales que tocan el alma y muestran que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, suscríbete al canal ahora, porque este viaje apenas está comenzando y no vas a querer perderte ni un segundo de lo que viene. Pero para entender por qué Elena estaba corriendo con sus hijos en brazos, tienes que conocer quién era ella antes. Tienes que regresar en el tiempo, a cuando todo parecía normal. Elena nació en 1932, en un pueblito pequeño del centro de México, rodeado de cerros secos y caminos de tierra. Era hija de campesinos humildes,
Desde chamaca aprendió a hacer todo en la casa: lavar en el río, cocinar en fogón de leña, remendar ropa vieja para que durara un año más. Su mamá le enseñó que una mujer tenía que ser fuerte, trabajadora y calladita. Así era en esos tiempos. A los 17 años, Elena conoció a un hombre. Se llamaba Rodrigo. Era comerciante, vendía telas y herramientas en diferentes pueblos. Venía de fuera, siempre bien vestido, con palabras bonitas y promesas más bonitas todavía. Le prometió una casa, una familia, estabilidad. Y Elena, siendo tan joven y soñadora, creyó cada palabra. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Elena usó el vestido que su mamá guardó durante años, remendado y limpio. Rodrigo le puso un anillo de plata barata en el dedo y juró amarla siempre. Los primeros meses fueron buenos. Rodrigo trabajaba, traía dinero, y Elena se dedicaba a ser la esposa perfecta. Barría, cocinaba, lavaba, planchaba, esperaba. Esa era su vida, y ella la aceptaba porque pensaba que así era el amor, así era el matrimonio. Un año después, quedó embarazada, y no de uno, sino de dos. Gemelos, Natán y Laura, llegaron al mundo una madrugada fría de noviembre de 1952. Dos bebés pequeñitos, frágiles, perfectos. Elena los miró y sintió un amor tan grande que dolía. Juró protegerlos con su vida. Rodrigo pareció feliz al principio. Presumía a sus hijos con los vecinos. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a viajar más, a llegar más tarde, a estar más ausente. Elena lo notaba, pero no decía nada. Pensaba que era por el trabajo, que un hombre tenía que salir a buscar el sustento para su familia. Pero en el fondo, algo en su pecho le decía que había algo más, algo que ella no quería ver, hasta que un día ya no pudo ignorarlo más. Los gemelos cumplieron 4 años en noviembre de 1956. Ya caminaban, ya hablaban, ya llenaban la casa de risas y travesuras. Natán era curioso, siempre preguntando por todo. Laura era más callada, pero observadora, siempre pegada a su mamá. Elena vivía para ellos. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón, preparaba el desayuno, tortillas a mano, frijoles, café de olla. Bañaba a los chamacos en una tina de metal afuera de la casa, les ponía ropa limpia que ella misma lavaba y remendaba. Después barría, limpiaba, cocinaba más, esperaba, siempre esperando. Rodrigo viajaba cada vez más. Decía que tenía que ir a pueblos más lejanos para vender más. A veces se iba 3 días, 4, una semana entera, y cuando regresaba, estaba distante, frío. Apenas les hablaba. Se sentaba a comer, se iba a dormir, y al día siguiente se volvía a ir. Elena intentaba hablar con él. «¿Estás bien, Rodrigo? ¿Pasó algo?» «Nada. Estoy cansado. Déjame en paz». Y así, día tras día, Elena sentía que su esposo se alejaba más y más, como si ya no viviera ahí, como si su corazón estuviera en otro lugar. Un día, Elena fue al mercado del pueblo a vender los huevos de sus gallinas. Necesitaba juntar algo de dinero porque Rodrigo cada vez traía menos. Las vecinas la saludaban, pero había algo raro en sus miradas, algo incómodo. Algunas desviaban los ojos. Otras susurraban entre ellas cuando Elena pasaba. «Pobre mujer», oyó que decía una señora mayor. «Ay, no sé cómo no se ha dado cuenta todavía», respondió otra. Elena se detuvo, se volteó. «¿Cuenta de qué?», preguntó directamente. Las señoras se quedaron calladas, se miraron entre ellas. Una de ellas, la más vieja, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mija, ¿de verdad no sabes?» «¿Saber qué?». La señora suspiró, bajó la voz. «Tu marido, lo han visto en el pueblo de San Rafael, con otra mujer y con 2 chamacos». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? Lo siento, mija. Pensé que ya lo sabías. Todo el pueblo está hablando de eso. Dicen que tiene otra familia allá, que vive con ellos cuando no está aquí contigo». Elena no pudo respirar, no pudo moverse.
Todo a su alrededor empezó a girar. No, no puede ser. Lo siento tanto, mija. De verdad. Elena soltó la canasta de huevos. Cayó al suelo. Los huevos se rompieron, pero a ella ya no le importaba. Corrió. Corrió de regreso a su casa con las lágrimas quemándole la cara. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido tan ciega? Y lo peor era que en el fondo, muy en el fondo, ella ya lo sabía, solo que no había querido aceptarlo. Pero ahora tenía que enfrentarlo. Elena esperó a que Rodrigo volviera. 3 días después, llegó. Como siempre, cansado, serio, sin ganas de hablar. Se sentó a la mesa, esperando que Elena le sirviera la comida. Pero esta vez, Elena no se movió. Se quedó parada frente a él, con los brazos cruzados, temblando. ¿Es verdad?, preguntó con voz rota. Rodrigo levantó la vista. ¿Qué? Lo de San Rafael. ¿Es verdad que tienes otra familia? El silencio que siguió fue como un cuchillo en el pecho de Elena. Rodrigo no negó, no se sorprendió, solo suspiró, como si estuviera cansado de fingir. ¿Quién te lo dijo? Eso es lo que importa. Respóndeme. ¿Es verdad? Rodrigo se pasó la mano por la cara. Y entonces, con una frialdad que heló la sangre de Elena, asintió. Sí. Elena sintió que le arrancaban el corazón. ¿Desde cuándo? Desde antes de que los gemelos nacieran. Eso fue peor, mucho peor. Significaba que toda su vida juntos había sido una mentira, que mientras ella cuidaba su casa, sus hijos, su matrimonio, él estaba construyendo otra vida, con otra mujer, con otros hijos. ¿Por qué? Elena apenas podía hablar. ¿Por qué te casaste conmigo si ya tenías a alguien más? Rodrigo se encogió de hombros. Porque mi familia me obligó, pero yo siempre amé a ella, no a ti. Cada palabra era una puñalada. Elena se tambaleó hacia atrás, agarrándose de la pared para no caer. Entonces, ¿qué somos nosotros para ti? ¿Qué son Natán y Laura? Un error, dijo Rodrigo, levantándose de la silla. Y ya no quiero seguir cargando con este error. Me voy con mi verdadera familia, y me llevo a los gemelos. ¿Qué? Elena gritó. No, no te los vas a llevar. Tú no puedes cuidarlos sola. No tienes dinero, no tienes nada. Yo sí. Ellos van a estar mejor conmigo. Son mis hijos, y también míos, y yo decido qué es mejor para ellos. Rodrigo caminó hacia la puerta. Se volteó una última vez. Mañana vengo por ellos, prepáralos. Y salió. Elena cayó de rodillas. Se abrazó a sí misma y lloró como nunca había llorado en su vida. Un llanto profundo, desgarrador, que salía desde lo más hondo de su alma. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo todo se había destruido tan rápido? Pero en medio del dolor, en medio de la desesperación, algo dentro de Elena se encendió. Una chispa, una fuerza que no sabía que tenía. No iba a dejar que le quitaran a sus hijos. No iba a dejar que ese hombre le arrancara lo único que le importaba en este mundo. Si tenía que huir, huiría. Esa misma noche, Elena no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara fría de Rodrigo, diciéndole que se llevaría a sus hijos, que ella no era suficiente, que era un error. No, eso no iba a pasar. A las 3 de la madrugada, Elena se levantó. Fue al cuarto donde dormían Natán y Laura, acurrucados juntos en su pequeña cama. Los miró dormir, tan inocentes, tan ajenos al horror que estaba pasando. Le dolió el alma pensar en lo que estaba a punto de hacer, pero no tenía otra opción. Con mucho cuidado, envolvió a los gemelos en cobijas. Ellos apenas se movieron, seguían profundamente dormidos. Los cargó uno en cada brazo. Eran pequeños, pero pesaban. Elena era delgada, débil, pero en ese momento encontró una fuerza que no sabía que existía. Antes de salir, tomó lo poco que tenía, algo de ropa, una bolsita con el dinero que había ahorrado vendiendo huevos, apenas unos pesos, un pedazo de pan duro y un chal para cubrirse del frío. Nada más. No había tiempo para más. Salió de la casa sin hacer ruido. El pueblo estaba oscuro, silencioso.
Solo se oía el canto de los grillos y el viento moviendo las ramas de los árboles. Elena caminó rápido, pegada a las sombras, mirando hacia atrás cada 2 segundos, con miedo de que Rodrigo apareciera y la detuviera. Pero no apareció nadie. Llegó al camino principal que salía del pueblo, el mismo camino de tierra que llevaba a otros pueblos más lejanos. No sabía cuál tomar, no sabía hacia dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarse lo más posible. Empezó a caminar, y caminar, y caminar. Los gemelos se despertaron cuando empezó a amanecer. Natán abrió los ojos, confundido. «Mamá, ¿dónde estamos?» «Shh, mijo, estamos de paseo». «¿A dónde vamos?» «A un lugar mejor. Confía en tu mamá». Laura empezó a llorar. «Tengo hambre, mamá». Elena se detuvo. Le dio a cada uno un pedacito del pan que traía. Era casi nada, pero era lo único que tenía. Los gemelos lo comieron en silencio, mirándola con esos ojitos que la destrozaban por dentro. «¿Ya vamos a regresar a casa?», preguntó Natán. Elena tragó saliva, le temblaba la voz. «Ya no tenemos casa, mijo, pero vamos a encontrar una nueva, te lo prometo». Siguieron caminando. El sol subía cada vez más alto. Hacía calor, mucho calor. Los pies de Elena sangraban porque sus zapatos viejos ya no servían. Los gemelos lloraban de cansancio, pero ella no paraba. No podía parar. Al mediodía pasó una carreta jalada por un burro. Un señor mayor iba manejándola. Elena levantó la mano. «Por favor, ¿nos puede llevar?» El señor se detuvo. Miró a Elena, sucia, despeinada, con 2 niños llorando en brazos. «¿A dónde vas, muchacha?» «A cualquier lugar. Por favor, necesito alejarme de aquí». El señor la miró con pena. Asintió. «Súbete, te llevo hasta donde pueda». Elena subió a la carreta con los gemelos. Se sentó entre costales de maíz. Los gemelos se acurrucaron contra ella y finalmente dejaron de llorar. El señor no hizo preguntas, y Elena se lo agradeció en silencio. Viajaron así durante horas, hasta que el señor se detuvo en un cruce de caminos. «Aquí es donde me desvío, muchacha. Tú sigues derecho por ese camino, lleva a las montañas. Hay algunos ranchos por ahí. Quizás encuentres trabajo. Gracias, gracias por todo. Que Dios te bendiga, mija, y cuida bien a esos chamacos». Elena bajó de la carreta. El señor se fue en otra dirección, y Elena se quedó ahí, parada en medio de la nada, con sus 2 hijos, sin saber qué hacer. Miró el camino que llevaba a las montañas. Se veía largo, difícil, peligroso, pero no tenía otra opción. Respiró profundo y empezó a caminar de nuevo. Era el segundo día. Elena ya no sentía las piernas, ya no sentía nada. Solo un dolor sordo en todo el cuerpo y un miedo constante en el pecho. Los gemelos ya casi no lloraban. Estaban demasiado cansados para eso. Caminaban despacio, tomados de la mano de su mamá, con los pies arrastrándose en la tierra. El paisaje había cambiado. Ya no eran campos planos. Ahora había cerros, rocas, vegetación seca. El camino se había vuelto más estrecho, más difícil. Elena no sabía si iba en la dirección correcta. No sabía si había dirección correcta. Solo seguía adelante porque detenerse significaba rendirse. Y ella no podía rendirse, no por sus hijos. Era media tarde cuando el cielo empezó a cambiar. Las nubes se juntaron rápido, oscureciendo todo. Pero no era una tormenta, no había viento fuerte, no había relámpagos, solo oscuridad. Y entonces Elena lo vio, una sombra, enorme, imposible. Cubrió todo el camino frente a ellos. Elena levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol que todavía brillaba entre las nubes. Y lo que vio la dejó sin aliento. Un águila. Pero no cualquier águila. Era gigantesca. Sus alas extendidas medían más que cualquier ave que Elena hubiera visto en su vida. Sus plumas brillaban en tonos dorados y cafés, mezclándose con la luz del atardecer. Su pico era fuerte, curvo, amenazante. Y sus ojos eran dorados, profundos, antiguos, y estaban fijos en Elena. El águila dio vueltas sobre ellos, una vez,
2 veces, 3 veces. Su grito resonó por todo el valle, un sonido agudo, penetrante, que hizo que los pájaros pequeños salieran volando de los arbustos cercanos. Natán y Laura se detuvieron. Miraron hacia arriba, maravillados. «Mamá, mira qué grande», susurró Natán. «Es como los pájaros de los cuentos», dijo Laura, apretando la mano de su mamá. Elena no podía moverse. No podía hablar. Solo podía mirar. Había algo en esa águila, algo que no era normal. No era solo su tamaño, era la forma en que la miraba, como si la conociera, como si la hubiera estado esperando. El águila bajó más, tanto que Elena sintió el viento de sus alas golpeando su cara. El sonido era ensordecedor, como truenos muy cerca. Elena dio un paso atrás, protegiendo instintivamente a los gemelos detrás de ella. Pero el águila no atacó. Se elevó de nuevo, dio otra vuelta, y luego voló en línea recta hacia una dirección específica. Se alejó unos metros. Se detuvo en el aire, giró la cabeza hacia Elena y esperó. Elena parpadeó. ¿Qué estaba pasando? El águila la estaba esperando. «Mamá, creo que quiere que la sigamos», dijo Natán, con esa inocencia de niño que ve cosas que los adultos ya no pueden ver. «No seas tonto, Natán. Los pájaros no hacen eso», respondió Elena, pero su voz sonaba insegura. El águila gritó de nuevo, más fuerte, más urgente, y luego voló un poco más lejos. Se detuvo, miró hacia atrás, esperó. Elena sintió algo extraño en el pecho, una calidez, una certeza que no tenía explicación lógica, como si una voz dentro de ella le dijera: «Confía, síguele, ella te llevará a donde necesitas estar». «Mamá», Laura tiró de su falda, «yo quiero seguir al pajarito». Elena miró a sus hijos, miró el camino vacío detrás de ellos, miró las montañas alrededor. No sabía hacia dónde ir, no tenía plan, no tenía nada, excepto esa águila, y una sensación profunda, inexplicable, de que ese animal no estaba ahí por casualidad. Elena respiró profundo. «Está bien», dijo en voz baja, «vamos a seguirla». Tomó a los gemelos de las manos y empezó a caminar en la dirección que el águila había marcado. El águila esperó a que se acercaran y luego siguió volando, despacio, como guiándolos. Y Elena, por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. Caminaron durante horas siguiendo al águila. El animal volaba adelante, se detenía en alguna roca alta o árbol seco, esperaba a que Elena y los gemelos se acercaran, y luego seguía volando. Era como si supiera exactamente a qué ritmo iban, como si los estuviera cuidando. El camino que el águila elegía no era el más fácil. De hecho, era casi invisible. Una vereda angosta entre piedras y matorrales que Elena nunca habría encontrado sola. Subían y bajaban pequeñas colinas. Pasaban entre formaciones rocosas extrañas. El paisaje era cada vez más salvaje, más alejado de cualquier civilización. Los gemelos ya no se quejaban. Estaban fascinados con el águila. Natán intentaba imitar su grito. Laura reía cada vez que el ave abría sus alas gigantes. Para ellos, esto se había convertido en una aventura, y Elena se aferraba a esa inocencia porque era lo único que la mantenía cuerda. El sol empezó a bajar. Las sombras se alargaron. Elena empezó a preocuparse. ¿A dónde las llevaba esa águila? ¿Y si era un error seguirla? ¿Y si se perdían aún más? Pero justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de ella otra vez, el águila hizo algo diferente. En lugar de seguir volando, descendió. Bajo, muy bajo. Se posó en una roca enorme al borde de un valle pequeño, escondido entre dos montañas bajas, y se quedó ahí, quieta, mirando hacia abajo. Elena llegó hasta la roca, miró en la misma dirección que el águila, y lo vio. Abajo, en el valle, medio escondida entre árboles secos y piedras, había una casa vieja, de piedra, con techo de tejas rojas, muchas rotas o caídas. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas de musgo y enredaderas. Las ventanas no tenían vidrios.
La puerta de madera colgaba de una sola bisagra, pero era una casa, un refugio. Elena sintió que las piernas le temblaban. Miró al águila. El ave la miró de vuelta, con esos ojos dorados e imposibles. Y Elena juraría toda su vida que el águila asintió. Luego abrió sus alas enormes y se elevó al cielo. Dio una última vuelta sobre el valle, gritó fuerte, como una despedida, y desapareció entre las nubes. Elena se quedó parada ahí, mirando el cielo vacío, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en los oídos. «Mamá, mira, una casita», dijo Laura, señalando hacia abajo. «¿Vamos a quedarnos ahí?», preguntó Natán, esperanzado. Elena no respondió inmediatamente. Siguió mirando el cielo, buscando al águila, pero ya no estaba. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo era posible que un águila los hubiera guiado hasta aquí? ¿Y por qué? No tenía respuestas, pero tenía a sus hijos, y tenía un refugio. Y por ahora, eso era suficiente. «Sí, mijos», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Vamos a quedarnos ahí». Bajaron por la ladera con cuidado. El camino era empinado y lleno de piedras sueltas. Elena cargó a Laura. Natán bajó agarrado de su falda. Cuando llegaron al valle, el silencio era profundo. Solo se oía el viento moviendo las ramas secas y el canto lejano de algún pájaro. La casa estaba peor de lo que parecía desde arriba. Las paredes tenían huecos. El techo estaba lleno de agujeros. Había maleza creciendo por todas partes, pero las paredes principales seguían en pie. Y eso era más de lo que Elena tenía hace unas horas. Se acercó a la puerta, la empujó despacio, crujió fuerte, pero se abrió. Adentro olía a tierra, a humedad, a años de abandono. Había polvo por todas partes, telarañas en las esquinas, muebles viejos cubiertos de mugre, una mesa de madera rota, 2 sillas sin respaldo, un catre oxidado contra la pared, pero había un techo sobre sus cabezas y 4 paredes para protegerlos. Elena entró despacio. Los gemelos la siguieron, pegados a ella, con los ojos muy abiertos mirando todo. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó Natán en voz baja. Elena se agachó frente a sus hijos. Les limpió las caritas sucias con el borde de su chal. «Por ahora sí. Mañana limpiamos todo y lo hacemos bonito. ¿Les parece?». Los gemelos asintieron. Estaban demasiado cansados para protestar. Elena los acostó en el catre viejo, cubriéndolos con su chal. Se durmieron casi al instante. Ella se quedó sentada en el suelo, mirándolos dormir, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Habían huido. Estaban vivos. Tenían un lugar donde quedarse. Pero Elena no podía dejar de pensar en el águila. ¿Por qué los había guiado hasta aquí? ¿Qué era este lugar? Y lo más importante, ¿quién había vivido aquí antes? Mañana buscaría respuestas. Esta noche solo necesitaba descansar. Por primera vez en días, cerró los ojos y se dejó caer en un sueño profundo, exhausto, pero extrañamente tranquilo. Elena despertó con los primeros rayos del sol entrando por los huecos del techo. Por un segundo no recordó dónde estaba. Luego todo volvió a ella como una ola. La traición, la huida, el águila, esta casa abandonada. Miró a los gemelos. Seguían dormidos, acurrucados uno contra el otro, respirando suavemente. Se veían tan pequeños, tan frágiles. Elena sintió una punzada en el pecho. Tenía que ser fuerte por ellos. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir. Se levantó con cuidado para no despertarlos. Salió de la casa y respiró el aire fresco de la mañana. El valle era hermoso a la luz del día. Había árboles dispersos, algunos verdes, otros secos. Rocas grandes formaban formaciones extrañas, y en la distancia, las montañas los rodeaban como brazos protectores. Era un lugar escondido, secreto, perfecto para desaparecer. Elena volvió a entrar a la casa, esta vez con más luz, podía ver mejor. La casa era pequeña, una habitación principal, una especie de cocina con un fogón de piedra viejo,
y un cuartito más chico al fondo, probablemente donde guardaban cosas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero Elena ya había decidido. Si iban a quedarse aquí, aunque fuera temporalmente, tenía que limpiar. Empezó por barrer con una rama seca que encontró afuera. Sacó la basura, las hojas secas, las piedras que habían caído del techo. Limpió las ventanas lo mejor que pudo. Sacudió el catre viejo. Poco a poco, la casa empezó a verse un poco más habitable. Los gemelos despertaron a media mañana. Tenían hambre. Elena les dio el último pedazo de pan que traía. Era casi nada. Tendrían que encontrar comida pronto. «Mamá, ¿qué vamos a comer después?», preguntó Natán, siempre el más práctico. «No sé, mijo, pero voy a encontrar algo. Siempre encuentro algo». Mientras los gemelos jugaban afuera con piedras y palos, Elena decidió explorar el cuartito del fondo. No lo había revisado bien ayer porque estaba oscuro. Ahora, con la luz del día entrando por la ventana rota, podía ver mejor. Era un cuarto de almacenamiento. Había cajones viejos, herramientas oxidadas, frascos vacíos, todo cubierto de polvo y olvido. Parecía que quien sea que vivió aquí se había ido hace muchísimos años. Elena empezó a mover cosas, y entonces, en una esquina, debajo de una tabla de madera podrida, vio algo. Una pequeña caja de metal. La sacó con cuidado. Estaba oxidada, pero cerrada con un candado viejo. Elena buscó algo para romperlo. Encontró un martillo oxidado y golpeó el candado hasta que se rompió. Abrió la caja, y lo que vio la dejó sin aliento. Dentro había un diario viejo con las páginas amarillentas, un collar de plata con una piedra verde, algunas monedas antiguas de oro y un sobre cerrado con cera. Elena sacó todo con manos temblorosas. Abrió el diario con cuidado. Las páginas estaban frágiles, pero la tinta todavía se podía leer. En la primera página, con una letra elegante y antigua, decía: «Este diario pertenece a Esperanza Ruiz, año 1924». Elena sintió un escalofrío. 1924. Eso fue hace más de 30 años. Quien sea que escribió esto, probablemente ya estaba muerta. Empezó a leer. Y lo que descubrió cambió todo. Elena se sentó en el suelo del cuartito, con el diario abierto en sus manos temblorosas. Los gemelos jugaban afuera. Sus risas llegaban amortiguadas por las paredes de piedra. Pero Elena no podía concentrarse en nada más que en las palabras escritas décadas atrás por una mujer llamada Esperanza. Empezó a leer desde el principio. 15 de marzo de 1924. Hoy huí. No sé si fue cobardía o valentía. Solo sé que si me quedaba un día más, él me habría matado. A mí o al bebé que llevo dentro. Tomé lo poco que tenía y salí en la madrugada. No sé a dónde voy. Solo sé que tengo que alejarme, que tengo que sobrevivir. Por mi hijo. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era como leer su propia historia. Como si esa mujer, hace tantos años, hubiera vivido exactamente lo mismo que ella. Siguió leyendo. 18 de marzo de 1924. Llevo 3 días caminando. Ya no siento los pies. El bebé se mueve dentro de mí, recordándome que no puedo rendirme. Hoy pasó algo extraño. Estaba perdida, sin saber hacia dónde ir, cuando apareció un águila enorme. Nunca había visto una así. Me dio miedo al principio, pero luego, no sé cómo explicarlo. Sentí que quería ayudarme. Empezó a volar en una dirección específica. Y yo, sin saber por qué, la seguí. Elena dejó de respirar. Un águila. La misma historia. ¿Cómo era posible? Siguió leyendo, casi desesperada por saber más. 19 de marzo de 1924. El águila me guió hasta un valle escondido entre las montañas. Aquí hay una casa vieja, abandonada, pero con las paredes fuertes. El águila se posó en el techo y se quedó mirándome, como si me dijera: «Aquí es. Aquí estarás a salvo». Luego se fue volando. Decidí quedarme. No tengo otro lugar. Y algo dentro de mí me dice que este lugar me estaba esperando. Elena temblaba. Era exactamente lo que le había pasado a ella. Exactamente.
Las siguientes páginas contaban cómo Esperanza limpió la casa, cómo dio a luz a su hija sola, ayudada solo por una partera de un pueblo lejano que venía una vez al mes. Cómo vivió aquí durante años, escondida, en paz, criando a su hija con amor. 10 de mayo de 1930. Mi hija ya tiene 6 años. Es fuerte, valiente, hermosa. Le he enseñado todo lo que sé, a leer, a escribir, a sobrevivir. A veces pienso en la vida que dejé atrás y no siento nada, ni tristeza ni arrepentimiento. Esta vida es mejor, esta vida es nuestra. Elena sonrió a través de las lágrimas. Esperanza lo había logrado, había sobrevivido, había criado a su hija sola, había encontrado paz, pero las últimas entradas eran más recientes, de los años 40. 23 de julio de 1947. Mi hija se casó hace años y se fue a vivir al norte. Yo me quedé aquí. Este lugar es mi hogar, pero ya estoy vieja, ya estoy cansada. Sé que pronto partiré de este mundo, y antes de irme, quiero dejar algo para quien venga después, porque el águila sigue viniendo. Cada cierto tiempo, vuelve al valle. Se posa en el mismo lugar, como si estuviera esperando a alguien más, como si supiera que otra mujer vendrá, otra mujer que necesita refugio, otra mujer que necesita esperanza. 15 de agosto de 1947. He guardado todo lo que tengo de valor en una caja. Las monedas que junté vendiendo hierbas medicinales en los pueblos cercanos. El collar que mi abuela me dio antes de morir. Y este diario. Para que quien lo encuentre sepa que no está sola, que otras antes que ella han pasado por lo mismo, y que se puede sobrevivir, se puede ser feliz, se puede volver a empezar. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. 3 de octubre de 1947. Siento que es mi última noche. El cuerpo ya no me responde, pero estoy en paz. He vivido una vida plena a pesar de todo, y sé que este lugar cuidará a quien venga después. Si estás leyendo esto, mujer desconocida, quiero que sepas, este lugar es tuyo ahora. Todo lo que hay en esta caja es tuyo. Úsalo para construir una nueva vida, para darles a tus hijos lo que merece. Y nunca olvides, el águila no te trajo aquí por casualidad. Te trajo porque mereces una segunda oportunidad, porque mereces ser feliz. No tengas miedo, todo va a estar bien. Y ahí terminaba el diario. Elena cerró el libro y lo abrazó contra su pecho. Lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. No estaba sola. Alguien, hace décadas, había pasado por lo mismo. Había huido. Había sido guiada por la misma águila. Había encontrado este lugar. Y había sobrevivido. Y ahora le estaba pasando el legado a ella. Elena abrió el sobre cerrado con cera. Dentro había varias monedas de oro más y una nota breve. Usa esto sabiamente. Reconstruye tu vida. Sé feliz. Eso es lo único que importa. Elena se limpió las lágrimas. Se levantó. Salió del cuartito con el diario en las manos. Afuera, los gemelos seguían jugando, ajenos a todo. El sol brillaba en el cielo azul. Y en la distancia, posada en la misma roca donde la vio por primera vez, estaba el águila. Mirándola, Elena levantó la mano, como un saludo, como un agradecimiento. El águila abrió sus alas enormes, gritó fuerte, su voz resonando por todo el valle, y luego se elevó al cielo y desapareció entre las nubes. Elena sonrió. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. Elena se quedó parada en medio del valle, mirando el cielo vacío donde el águila había desaparecido. Sentía el diario de Esperanza en sus manos, todavía caliente, como si esas palabras escritas hace décadas todavía tuvieran vida. No estaba sola. Nunca estuvo sola. Había una fuerza en el mundo, misteriosa y antigua, que cuidaba a las mujeres como ella, a las que huían, a las que luchaban por proteger a sus hijos, a las que no se rendían a pesar de todo. Y esa fuerza acababa de darle una segunda oportunidad. Elena miró a su alrededor. El valle,
que ayer le pareció desolado y aterrador, ahora le parecía hermoso, pacífico, seguro. Las montañas lo rodeaban como brazos protectores. Los árboles susurraban con el viento. El cielo era del azul más perfecto que había visto en su vida. Este lugar era suyo ahora, y nadie se lo iba a quitar. «Mamá, ven a ver», Natán la llamó desde lejos. Elena caminó hacia donde estaban los gemelos. Habían encontrado un arroyo pequeño que corría entre las rocas. El agua era clara, fresca, cristalina. Los niños metían las manos, salpicándose y riendo. «Mira, mamá, agua limpia», dijo Laura, con los ojitos brillando de alegría. Elena se arrodilló junto a ellos. Metió las manos en el arroyo. El agua estaba helada, pero se sentía increíble. Se lavó la cara, el cuello, los brazos. Se quitó días de polvo y lágrimas. Cuando levantó la vista, vio su reflejo en el agua y casi no se reconoció. Sus ojos estaban rojos de llorar. Su cara estaba sucia, con marcas de cansancio. Su pelo estaba despeinado, lleno de tierra. Se veía rota, pero había algo más. Había fuego en sus ojos, determinación, fuerza. Elena Ruiz no era la misma mujer que salió huyendo de su casa hace días. Esa mujer era débil, sumisa, callada. Esa mujer dejaba que otros decidieran su vida. Pero esta mujer había enfrentado la traición más grande. Había huido con sus hijos en brazos. Había caminado durante días sin saber a dónde iba. Había seguido a un águila misteriosa hasta un valle escondido. Y había encontrado esperanza donde no debería haber nada. Esta mujer era fuerte. Esta mujer era valiente. Esta mujer era libre. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Natán, preocupado. Elena se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas otra vez, pero esta vez sonreía. «Sí, mijo, pero son lágrimas buenas». «¿Lágrimas buenas?», Laura inclinó la cabeza, confundida. «Sí, a veces lloramos porque estamos tristes, pero a veces lloramos porque estamos felices, o agradecidos, o aliviados. ¿Y tú cuál eres?». Elena abrazó a sus dos hijos contra su pecho. «Las tres cosas, mija. Las tres cosas». Los días siguientes fueron difíciles, pero Elena trabajó sin parar. Limpió la casa completamente. Reparó el techo con ramas y barro. Arregló la puerta. Lavó toda la ropa que tenían en el arroyo. Buscó hierbas y frutos silvestres para comer. Exploró el valle y encontró un lugar perfecto para hacer una pequeña huerta. Con algunas de las monedas que Esperanza dejó, caminó hasta el pueblo más cercano, a varias horas de distancia, y compró semillas, algo de comida, una olla y tela para hacer ropa nueva para los gemelos. La gente del pueblo la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Así era la gente de campo, respetuosa de la privacidad de los demás. Elena volvió al valle con sus compras y empezó a construir, no solo una casa, una vida nueva. Y justo cuando pensaba que las cosas estaban empezando a mejorar, cuando finalmente podía respirar sin miedo, cuando se sentía casi feliz, el águila volvió, pero esta vez no estaba sola. Y lo que Elena estaba a punto de descubrir cambiaría todo, otra vez. Si tu corazón está latiendo fuerte ahora, si sientes que necesitas saber qué pasa después, entonces no te vayas, porque lo que viene es algo que nunca vas a olvidar. Y si estas historias te están tocando el alma, si sientes que cada palabra está hablándote directamente a ti, entonces suscríbete ahora. Activa la campanita, porque estas historias de esperanza, de mujeres valientes, de segundas oportunidades, necesitan ser contadas y necesitan ser escuchadas. Quédate, lo mejor está por venir. Pasaron 3 meses desde que Elena llegó al valle guiada por el águila. 3 meses desde que encontró el diario de Esperanza. 3 meses desde que decidió que esta sería su nueva vida. Y en esos 3 meses todo había cambiado. La casa ya no parecía una ruina abandonada. Elena había trabajado como nunca en su vida para convertirla en un hogar. El techo estaba reparado.
Las ventanas tenían cortinas que ella misma cosió con la tela que compró. El fogón funcionaba perfectamente. Había un jardincito afuera donde crecían tomates, chiles y hierbas. Los gemelos estaban irreconocibles. Ya no eran esos niños asustados y llorosos de hace meses. Ahora corrían por el valle, exploraban, reían, jugaban. Natán había aprendido a pescar en el arroyo con una caña que Elena hizo con ramas. Laura ayudaba a su mamá en el jardín, cantando canciones que se inventaba. Eran felices. Y Elena estaba empezando a sentirse en paz. Todavía pensaba en Rodrigo a veces, pero ya no con dolor, ya no con rabia, solo con indiferencia. Él era parte de su pasado, un pasado que ya no tenía poder sobre ella. El águila seguía apareciendo de vez en cuando. No todos los días, pero sí cada semana, o dos. Se posaba en la misma roca, miraba hacia la casa, y luego se iba volando. Era como si estuviera vigilando, cuidando. Los gemelos ya le habían puesto nombre: Dorada. ¡Mamá! ¡Dorada está aquí!, gritaba Natán cada vez que la veía, y Elena siempre salía a saludarla. Levantaba la mano, y el águila gritaba en respuesta antes de irse. Era su guardiana silenciosa, pero Elena sabía que no podía quedarse aislada para siempre. Necesitaba dinero. Necesitaba provisiones que no podía hacer o encontrar sola. Necesitaba contacto con el mundo exterior, aunque fuera mínimo. Así que empezó a ir al pueblo cercano una vez cada 2 semanas. El pueblo se llamaba San Miguel y estaba a unas 3 horas caminando desde el valle. Era pequeño, polvoriento, con una iglesia en el centro y algunas tienditas alrededor de la plaza. Elena llevaba verduras de su huerto para vender, también hierbas medicinales que conocía desde niña, y poco a poco la gente del pueblo empezó a reconocerla. «Ah, eres la señora del valle», le dijo un día don Cristóbal, el dueño de la tienda general. «¿Me conocen?», Elena preguntó, sorprendida. «Claro, todo el mundo sabe que hay alguien viviendo allá arriba, pero nadie se mete. Cada quien su vida, ¿verdad?». Elena asintió, agradecida por esa discreción. Fue en uno de esos viajes al pueblo, un miércoles soleado de junio, cuando lo conoció. Elena estaba en la plaza, vendiendo sus verduras en un petate extendido en el suelo. Los gemelos jugaban cerca, persiguiendo un perro callejero. Había poca gente esa mañana. Hacía mucho calor. Y entonces, un hombre se acercó. Era alto, moreno, de unos 35 años. Tenía manos grandes y callosas, de alguien que trabaja con ellas. Vestía ropa simple, pantalón de manta, camisa remendada, sombrero viejo. Pero lo que más le llamó la atención a Elena fueron sus ojos. Eran amables, profundos, tristes. «Buenos días, señora», dijo con voz suave. «¿Cuánto por los tomates?». «3 pesos el kilo», respondió Elena, sin mirarlo mucho. El hombre asintió. Sacó unas monedas de su bolsillo y le dio el dinero. Tomó los tomates, pero antes de irse, se detuvo. «Disculpe, ¿usted es nueva en el pueblo?». Elena levantó la vista. Lo miró directamente por primera vez. «No vivo en el pueblo. Vivo más arriba, en el valle». «Ah, ya veo». El hombre sonrió levemente. «Debe ser bonito vivir allá, lejos del ruido, lejos de todo». Había algo en la forma en que lo dijo, como si él también quisiera estar lejos de todo. «Sí», respondió Elena simplemente. El hombre asintió. Se quedó parado ahí, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. Finalmente, se despidió con un gesto de la cabeza y se fue. Elena lo vio alejarse, y aunque no sabía por qué, sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. Las siguientes semanas, cada vez que Elena iba al pueblo, el hombre estaba ahí. Compraba algo. Intercambiaban algunas palabras. Nada profundo, nada importante. Pero poco a poco, Elena empezó a esperarlo. Un día, él se presentó formalmente. «Me llamo Adriano, soy carpintero, vivo aquí en el pueblo con mi hijo». «Elena», respondió ella. «Y ellos son mis hijos, Natán y Laura».
Adriano miró a los gemelos y sonrió con genuina calidez. Son hermosos. ¿Qué edad tienen? 4 años. Mi hijo tiene 6. Se llama Tomás. Está con la vecina ahorita, pero me gustaría que lo conocieras algún día. Elena asintió. No sabía qué más decir. Fue en esa conversación que Elena notó que Adriano no usaba anillo y que hablaba de su hijo en singular. No había mención de una esposa. Como si él pudiera leer su mente, Adriano dijo en voz baja: Mi esposa murió hace 2 años, en el parto de nuestro segundo hijo. El bebé tampoco sobrevivió. Elena sintió una punzada en el pecho. Lo siento mucho. Adriano se encogió de hombros, pero Elena vio el dolor en sus ojos. Así es la vida. A veces nos quita todo, y tenemos que aprender a seguir adelante de todas formas. Elena sabía exactamente a qué se refería. Aunque las circunstancias fueran diferentes, ambos habían perdido algo. Ambos habían tenido que reconstruirse. Sí, dijo Elena en voz baja. Así es. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Adriano empezó a ofrecerle ayuda con cosas pequeñas. Le regalaba pedazos de madera que sobraban de su trabajo. Por si necesitas reparar algo en tu casa, decía. Elena le regalaba verduras y hierbas. Para ti y tu hijo, decía. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a esperarse, a buscarse con la mirada en la plaza, a sonreír cuando se encontraban. Un día, Adriano le dijo: Elena, sé que apenas nos conocemos y no quiero sonar atrevido, pero ¿te gustaría que fuera a tu casa? Para ayudarte con algunas reparaciones, sin compromiso, solo como amigo. Elena dudó. Había construido esa vida en el valle para estar sola, para estar segura, para no depender de nadie. Pero Adriano no parecía una amenaza. Parecía... Bueno, está bien, dijo finalmente. Pero solo si traes a tu hijo. Los niños deben conocerse. Adriano sonrió, y Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Trato hecho. El sábado siguiente, Adriano llegó al valle con Tomás. El niño era tímido, delgado, de ojos grandes y tristes como su papá. Pero cuando vio a Natán y Laura, se le iluminó la cara. En cuestión de minutos, los 3 niños estaban corriendo por el valle, jugando, riendo, olvidándose del mundo. Adriano se quedó mirándolos con una expresión que Elena no pudo descifrar, pero luego se volteó hacia ella y dijo: Hace mucho tiempo que no lo veía así de feliz. Elena sintió un nudo en la garganta. Mis hijos tampoco reían así desde hace tiempo. Adriano asintió, y sin decir más, empezó a trabajar. Reparó las tablas sueltas del techo. Arregló la puerta que se trababa. Hizo una repisa nueva para que Elena guardara sus cosas. Trabajó durante horas, en silencio, con paciencia y cuidado. Elena preparó comida para todos. Tortillas hechas a mano, frijoles, quelites del jardín. Comieron juntos afuera, sentados en el suelo, viendo a los niños jugar. Fue extrañamente perfecto. Cuando el sol empezó a bajar, Adriano dijo que tenían que irse, pero antes de partir, se volteó hacia Elena. Gracias por hoy. Hacía mucho que no me sentía en paz. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias a ti, por tu ayuda. ¿Puedo volver? ¿La próxima semana? Elena quería decir que no. Quería mantener su distancia. Quería protegerse. Pero cuando miró a Adriano, cuando vio la esperanza tímida en sus ojos, no pudo negarse. Sí, puedes volver. Y así empezó todo. Adriano empezó a ir al valle cada semana, a veces con excusa de reparar algo, a veces solo para visitarlos. Tomás, Natán y Laura se volvieron inseparables, y Elena y Adriano empezaron a hablar, de verdad hablar. Adriano le contó sobre su esposa, sobre cómo la amó, sobre cómo su muerte casi lo destruyó, sobre cómo había pasado 2 años apenas sobreviviendo, solo viviendo por Tomás. Elena le contó sobre Rodrigo, sobre la traición, sobre la huida, sobre el águila. Adriano escuchó todo sin juzgar, sin interrumpir, y cuando Elena terminó, él solo dijo: «Eres la mujer más valiente que he conocido».
Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, pero de buena manera, como cuando una pared que llevabas cargando durante años finalmente cae y puedes respirar de nuevo. Lloró, y Adriano la dejó llorar. Y luego, con mucho cuidado, con mucho respeto, le puso una mano en el hombro. Ya pasó, ya estás a salvo, ya eres libre. Y Elena, por primera vez, lo creyó. Un año después, el valle estaba irreconocible. Lo que antes era una casa abandonada, ahora era un hogar lleno de vida. Elena y Adriano habían trabajado juntos para hacer mejoras. Ahora había una huerta mucho más grande, con más variedad de vegetales. Había un gallinero con 6 gallinas que ponían huevos todos los días. Había flores plantadas alrededor de la casa, porque Laura insistió en que una casa bonita necesita flores. Adriano había llevado su trabajo de carpintería al valle. Ahora vivía ahí con Tomás. Se habían mudado hace 6 meses, después de meses de cortejo lento, respetuoso, lleno de cuidado. No fue fácil para Elena volver a confiar. Hubo noches en las que el miedo la paralizaba, noches en las que pensaba que Adriano también la iba a traicionar, a lastimar, a abandonar. Pero él nunca lo hizo, nunca le levantó la voz, nunca la hizo sentir menos, nunca la presionó para nada, solo la amó, con paciencia, con respeto, con verdad. Y poco a poco, Elena aprendió a amarlo también. No fue el amor arrebatador y ciego de su juventud con Rodrigo. Fue algo más profundo, más real, más sólido. Fue el amor de 2 personas rotas que se encontraron y decidieron sanar juntas. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el arroyo, Elena y Adriano estaban sentados afuera de la casa, tomando café y viendo el atardecer. ¿Alguna vez pensaste que tu vida iba a ser así?, preguntó Adriano. Elena sonrió. Nunca. Hace un año, yo estaba huyendo en medio de la nada, sin saber si iba a sobrevivir. Y ahora tengo esto. Tengo un hogar. Tengo a mis hijos felices y seguros. Te tengo a ti. Adriano tomó su mano. Yo tampoco pensé que volvería a ser feliz. Pensé que me iba a pasar el resto de mi vida solo, atrapado en el dolor. Pero luego te conocí y me salvaste. Elena negó con la cabeza. No, nos salvamos mutuamente. Adriano sonrió y la besó suavemente en la frente. En ese momento, como si lo hubiera planeado, el águila apareció. Voló sobre el valle en círculos lentos y majestuosos. Los niños dejaron de jugar y la señalaron, gritando de emoción. ¡Dorada! ¡Dorada está aquí! El águila dio una última vuelta. Gritó fuerte, su voz resonando por todo el valle. Y luego se elevó más alto, hasta desaparecer entre las nubes. Elena la vio irse con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias por traerme aquí. Gracias por cuidarme. Gracias por todo». Adriano la abrazó. «¿Crees que el águila seguirá viniendo?» Elena asintió. «Sí, creo que siempre va a volver. Porque este valle no es solo nuestro. Es de todas las mujeres que necesitaron refugio. De Esperanza. De mí. Y algún día, cuando nosotros ya no estemos, será de alguien más. Y el águila la va a guiar hasta aquí, tal como lo ha hecho durante décadas. Es una hermosa forma de verlo», dijo Adriano. «Es la verdad», respondió Elena. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena sacó el diario de Esperanza. Lo había guardado con cuidado durante todo este tiempo, pero ahora sentía que era momento de agregarle algo. Tomó un lápiz y, en las últimas páginas en blanco, empezó a escribir. «Mi nombre es Elena. Llegué a este valle en 1956, guiada por la misma águila que guió a Esperanza décadas atrás. Yo también huía. Yo también estaba rota. Yo también pensé que no iba a sobrevivir. Pero lo hice. Encontré este lugar. Encontré el legado de Esperanza. Encontré esperanza en mí misma. Y encontré amor donde menos lo esperaba. Si alguien está leyendo esto en el futuro, si el águila te trajo hasta aquí, quiero que sepas algo importante.
La traición duele, la pérdida duele, el miedo duele, pero todo eso no define quién eres. No define tu futuro, solo define lo que dejaste atrás. Este lugar te va a sanar, este lugar te va a dar tiempo para reconstruirte. Y cuando estés lista, la vida te va a sorprender de formas que nunca imaginaste, porque a veces, cuando perdemos todo, es cuando finalmente encontramos lo que realmente importa. No tengas miedo, no estás sola, y todo, absolutamente todo, va a estar bien. Con amor y esperanza, Elena Ruiz. Valle de las Águilas, 1957. Cerró el diario con cuidado, lo guardó en la misma caja de metal donde lo encontró, y lo escondió de nuevo en el cuartito, detrás de las piedras de la chimenea. Para la próxima mujer, para la próxima alma rota que necesitara refugio. Cuando salió de la casa, Adriano estaba afuera, mirando las estrellas. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Elena, abrazándolo por la cintura. Todo está perfecto. Y era verdad. Después de la tormenta, después del dolor, después de creer que todo estaba perdido, Elena había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había imaginado. No era la vida que había planeado. Era algo mucho mejor. Era real, era suyo, y nadie se lo podía quitar, porque hay fuerzas en el mundo que no entendemos. Fuerzas que cuidan a quienes más lo necesitan, fuerzas que nos guían cuando estamos perdidos. Y a veces, esas fuerzas vienen en forma de un águila enorme, con alas doradas y ojos antiguos. Un águila que sabe exactamente quién necesita ayuda y exactamente dónde llevarla. Esta historia te tocó el corazón, ¿verdad? Te hizo sentir algo profundo. Tal vez te identificaste con Elena. Tal vez conoces a alguien que ha pasado por lo mismo. O tal vez solo necesitabas escuchar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo llorar o sonreír, o creer que las cosas pueden mejorar, entonces necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal, activa la campanita, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan llegar a más personas que necesitan escucharlas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees en las señales? ¿Crees que hay fuerzas en el mundo que nos guían cuando más lo necesitamos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita escuchar que todo va a estar bien, comparte este video con esa persona. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para encontrar la fuerza de seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, no importa qué tan oscuro esté el camino ahora, siempre hay un águila esperando para guiarte hacia la luz. Nos vemos en la próxima historia.